Estamos con la arquitecta Patricia Navarro Grau, quien es conservadora y restauradora de monumentos arquitectónicos y con una amplia experiencia en la restauración de monumentos construidos con tierra. La arquitecta Patricia Navarro Grau ha hecho un recorrido por la zona afectada por el sismo y conversaremos con ella acerca de la situación en la que se encuentra el patrimonio monumental en esta zona. Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros en Perú Barroco. Queríamos preguntarte en primer lugar, ¿cuál es la situación del patrimonio monumental en la zona sur afectada por el sismo? Bueno, como tú dices, ni bien sucedió el sismo, tuve la oportunidad de ir, o mejor dicho, me quise ir corriendo, y estuvimos recorriendo no muchas iglesias, pudimos más o menos evaluar 7, 8 iglesias, ¿no? Con el conservador Julio Eras, que es parte del equipo, de mi equipo de restauradores, y bueno, vimos que efectivamente están bastante dañadas, ¿no? Definitivamente, con un terremoto 7.9, todo, ¿no? Inclusive las cosas de concreto, ¿no? O sea, de concreto armado y estructuras modernas están bastante dañadas, en Pisco, en Paracas, en Ica. Efectivamente están, como te digo, bastante dañadas, pero sin embargo, ¿no? O sea, un poco lo que a mí me llama la atención es un poco el tema de cómo lo publicitan, ¿no? Porque uno siendo, digamos, especialista en lo que es restauración, o sea, tú te das cuenta pues de que el material ha resistido. Ahí las paredes, por lo menos de los monumentos, estamos hablando de algunos monumentos, ¿no? Estaban bastante bien en pie. Lo que ha colapsado es un poco el tema de las maderas, porque han fallado las conexiones de los muros con los techos, las maderas bastante apolilladas, por lo que dijo el ingeniero Julio Vargas Neumann en la entrevista anterior, falta de mantenimiento y qué sé yo, ¿no? Hay, sí, bastante daño, ¿no? Pero no, o sea, totalmente, digamos, restaurable. Hagamos un recuento de algunos de los monumentos que has tenido la oportunidad de visitar. Tengo entendido que has visitado, por ejemplo, algunas casas hacienda y también algunas de las iglesias. No sé si nos podrías enumerar una por una algunas de estas zonas que has visitado. Nosotros, por ejemplo, recibimos acá en Lima la noticia de que la casa hacienda San José estaba totalmente desaparecida. Y esto, como tú también has comentado muchas veces, dentro de una visión casi alarmista, que parecería que lo único que queda es derribar lo poco que ha quedado. ¿En qué situación se encuentra, por ejemplo, la casa Hacienda San José y algunos otros monumentos que has podido visitar? Claro, la casa Hacienda San José está bastante dañada, ¿no? Básicamente colapsó todo el techo, los techos han colapsado, ¿no? Y de entrada, o sea, al colapsar los techos, un poco que se ha llevado también bastantes muros, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conversar con el dueño, con el señor Sillonis. El pobre estaba desolado, obviamente, pero yo le decía, tú has perdido el 30% de tu hacienda, el resto, los muros están en pie, la cimentación está ahí, hay grietas, sí, las típicas grietas en las esquinas de los adobes, que ahora con las técnicas modernas que hay de construcción con tierra, pues se pueden, digamos, hacer mucho mejores, no siempre con materiales totalmente compatibles. Por ejemplo, chistosamente, la bóveda de la iglesia de San José, que es madera relativamente nueva, estaba intacta, ¿no? Definitivamente una de las torrecitas sí se había desprendido mucho el revestimiento, uno de los sombreritos están a punto de caerse y claro, desde abajo ves pues un poco el deterioro de la madera, ¿no? Y lo mismo ha pasado con los techos de la casa, ¿no? Todos los techos han colapsado, pero básicamente porque son materiales que tienen 300, 400 años y que es momento de darle su buen mantenimiento, su buen cambio y aplicar un poco lo que es técnicas de restauración apropiadas, ¿no? Pero en todo caso no es que se ha perdido totalmente el monumento y que ya no tendremos una hacienda tan linda como la de San José dentro de nuestro patrimonio. O sea, es recuperable, se puede restaurar, se puede intervenir. Claro, a mí justo me llamó la atención porque el señor Sillonis me dijo que había ido un ingeniero y le había dicho que había que tumbarla todo y volverla a hacer. O sea, yo le contesté y le dije, eso es la ley del menor esfuerzo. O sea, la ley del menor esfuerzo, al no pensar, tumba todo y lo vuelves a hacer. Qué lindo, está el programa de la computadora que te pueden hasta diseñar las columnas nuevas, no piensas. Pero lo más difícil es restaurar. Entonces la gente un poco que apela a la ley del menor esfuerzo, no entiendo por qué, porque es una pena, si es un monumento histórico, obviamente lo que tú tienes que hacer es pensar, hacer trabajo de gabinete con expertos en restauración, ver las tecnologías últimas que existen de la construcción con tierra y rehacerlo con los materiales históricos, los materiales originales y con la misma tipología, ¿no? O sea, la ley del menor esfuerzo ahorita es tumbar todo y volver a hacer. Esa es la ley del menor esfuerzo.
pero yo creo que el adobe es un material noble que, como han dicho en la entrevista anterior, nos viene acompañando hace 4.000 años en el Perú, nos va a seguir acompañando. Lo que mi experiencia en la sierra es, o sea, la bolsa de cemento te cuesta 30 soles, o sea, es imposible que alguien construya, ¿no?, con cemento o con ladrillo allá, así que seguiremos siempre trabajando o construyendo con adobe el Perú profundo, el Perú, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal es restaurarlo con las mismas técnicas y siempre aplicando la tecnología que tenemos al alcance de construir modernamente con el adobe, ¿no? Específicamente sobre este tema de la construcción con adobe en monumentos, ¿qué experiencias tienes tú de haber trabajado anteriormente en monumentos afectados por sismos? Conocemos tu amplísima trayectoria en distintas partes del Perú, ya nos has mostrado tu trabajo en anteriores reportajes de Perú Barroco, y quería preguntarte si específicamente has tenido casos de intervenir en monumentos afectados por el sismo. Bueno, sí, el anteaño pasado tuve la oportunidad de trabajar con la World Monument Fund en la zona de Ollón, y llegamos a una comunidad, San Pedro de Naval, en donde la misma comunidad nos apoyó, y ahí hicimos sí un trabajo bastante profundo de reconstrucción o restauración de los muros de adobe, ¿no? La población también decía esto no tiene remedio y tal, y gracias a la colaboración o al diseño del ingeniero Julio Vargas Neumann, el entrevistado anteriormente, que es un estupendo profesional, él nos hizo los diseños para poder hacer lo que le llaman el retrofitting. En Estados Unidos le llaman así, no sé cómo se llama aquí, refuerzo, digamos, ¿no? En donde nosotros lo que hacíamos es usar pita, la soguilla, para unir los contrafuertes con los muros, ¿no? Rehacer las esquinas de los adobes debidamente, tralapando los adobes, haciendo obviamente muestras de campo para ver la resistencia. O sea, si vas a hacer adobes, tienes que ver si es que la tierra que vas a usar para el adobe es buena. Entonces el ingeniero Vargas Neumann nos dio todo un cuadernillo de, digamos, muestras de campo, ¿no? Pruebas de campo para ver que el adobe sea bueno, el mortero sea bueno, y así lo trabajamos en la comunidad. Y vamos, la iglesia está impecable, le hemos vuelto hasta a tarrajear con tierra. Yo llamé inmediatamente después del terremoto para saber cómo había reaccionado, obviamente, y está en perfectas condiciones. Claro que el sismo, digamos, no es que haya sido muy sentido en esa zona, en Ollón, pero la iglesia está intacta, ¿no? Además, me imagino que hay una reacción por parte de la comunidad cuando un monumento se restaura manteniendo las tradiciones locales y manteniendo todas las características originales, ¿no? Pienso que, no sé, si se hubiera no digamos tumbado el monumento, destruido, pero incorporado otro tipo de materiales, es como perder parte de la autenticidad y perder parte de la tradición. ¿Cómo reaccionó la comunidad de Naval una vez que se hizo esa intervención utilizando sus propias tradiciones y los propios materiales locales? ¿Tú crees que es una reacción mucho más positiva que si se hubiera hecho una cosa distinta que no corresponde a su tradición? Bueno, la gente quedó maravillada, quedó feliz en Naval, nos hicieron madrina de la iglesia, digamos, ¿no? Al equipo de Patrimonio Perú. Estuvo muy contento, sobre todo el conocer de que efectivamente hay técnicas modernas o hay pruebas de campo para saber qué tierra utilizar, qué descartar, qué no descartar, ¿no? O sea, cómo utilizar bien el adobe y cómo construir bien el adobe, ¿no? Y sobre lo otro, por ejemplo, a mí me acaba de buscar el alcalde de Santana de Tusi, en Pasco, porque su iglesia la demolieron, la colonial, y la hicieron de concreto y de ladrillo. Y nos ha venido a buscar a decir, arquitecta, parece un almacén, parece un depósito. Queremos hacer la colonial, queremos hacer la de adobe, si es posible, ¿no? Porque justamente la gente ya, una vez que perdieron su iglesia en este pueblito, en Santana de Tusi, quieren un poco volver a ganar la monumentalidad, ¿no? Quieren rescatar su patrimonio, y es un poco difícil rescatarlo en términos de, digamos, no tengo ni siquiera evidencia fotográfica de cómo era la iglesia, y aparte sería una reconstrucción, pero lo que tú dices, ¿no? O sea, la gente se quedó muy contenta, y yo luego veo Santana de Tusi como han estado bastante descontentos con la iglesia que luego les construyeron. Creo que estás tocando un tema que es muy importante, y es el de qué hacer una vez que se ha perdido una parte significativa del monumento, y que creo que se da también luego de este sismo, por ejemplo el caso de la iglesia de la Compañía del Pisco. Creo que conocer lo que tú piensas al respecto es muy importante, y para esto regresamos en unos minutos siempre en Perú Barroco.
Estamos con la arquitecta Patricia Navarro Grau conversando acerca del estado del patrimonio monumental en la zona afectada por el reciente sismo. Patricia, ¿qué otros monumentos has visitado y qué nos puedes comentar acerca de ellos? Por ejemplo, la iglesia del Señor de Luren, la iglesia de Guadalupe o la iglesia de Pozo Santo, que además tengo entendido han sido construidos en distintos materiales. Claro, sí, tuve la oportunidad, visité el Carmen en Chincha, ¿no? Que está muy cerca de San José. El Carmen, efectivamente, una de las torrecitas, ha sucumbido por el tema, yo creo, básicamente de los bastidores de madera, ¿no? De la quincha, que estaban bastante apolillados. Las cerchas de la bóveda están intactas, o sea, ha habido un desprendimiento del tacajeo, pero los muros, que son de adobe, están ahí paraditos con sus buenas cerchas de madera, ¿no? Luego tuve la oportunidad también, pasamos por Pozo Santo, ¿no? Pozo Santo, que sí está en el suelo, las paredes laterales y el techo, pero es de material de ladrillo, ¿no? Ladrillo con concreto, con vigas y columnas, ¿no? Eso ha colapsado, yo creo, por un mal diseño, digamos, ¿no? Luego estuvimos en Guadalupe, que también está camino a Ica. Guadalupe también la bóveda colapsó, ¿no? Y eso se llevó un poco el muro de la portada de pie, pero los otros muros, los tres muros de atrás, los laterales y los posteriores, también estaban en perfectas condiciones. No perfectas condiciones, pero digamos que estaban en pie. Luego estuvimos en el Santuario de Luren, ¿no? Porque claro, el Santuario de Luren es un hito dentro de Ica, ¿no? Y a pesar de que tiene una fecha fundacional de 1566, si no mal no recuerdo, fue reconstruido en 1940 de concreto y ladrillo, ¿no? Y la falla que hubo Luren, a pesar de que han salido también noticias escandalosas de que está en el suelo, que hay que tumbarlo, el problema fue que la torre de la fachada parece que ha sido mal diseñada, sucumbió al sismo, se cayó para atrás y colapsó dentro de un cuarto, el 25% de la bóveda, digamos, y se llevó la bóveda, un pedacito de la bóveda, o sea, una cuarta parte, una quinta parte de la bóveda, ¿no? Y parte de las, ¿qué diría yo? De las pilastras y parte de la fachada, ¿no? Pero realmente el Luren, yo estuve ahí con el padre Adalberto, tú entras y ves los muros intactos, hay un par de grietas bastante considerables en un muro longitudinal, pero el otro muro está en perfectas condiciones, el transepto también, la cúpula también, el ábside también, o sea, realmente las tomas pues de los medios de comunicación siempre son las dramáticas, ¿no? Y es el derrumbe de la torre que cayó en esta parte de la bóveda, pero el resto del santuario está bastante en buenas condiciones, ¿no? Por ejemplo, esto que comentas de la iglesia del Señor de Luren, tengo entendido que ha sucedido ya en otras oportunidades, por ejemplo, la Catedral de Arequipa, tengo entendido que en uno de los últimos sismos también cayó la torre, rompió parte de la bóveda, pero esto se restauró inmediatamente y el edificio sigue en pie, ¿no? ¿Conoces también algunos casos similares en otras partes del Perú en donde la torre ha destrozado parte de la bóveda, pero que no ha comprometido todo el edificio? Sí, justamente ahora que hablamos de Guadalupe, en Pacasmayo, Guadalupe es una edificación gótica, ¿no? Bastante antigua, y un buen copoblano construyó una de las torres en albañilería para completar, porque el otro lado tenía una torrecita de madera, y con el sismo del 70 cae la torre de albañilería sobre los arcos góticos del claustro y destruye parte del claustro, ¿no? Entonces, no por eso va a decir que los claustros están mal y hay que demoler el claustro, o sea, el problema fue la incompatibilidad de materiales, porque pusieron una cosa muy rígida en Guadalupe específicamente, y eso fue lo que hizo colapsar el resto. Lo mismo pasaba en Luren, ¿no? O sea, la torre de la fachada ha caído para atrás porque el resto de la estructura está en bastante buenas condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Por ejemplo, ¿qué hacer en el caso donde parte de un monumento se ha destruido, digamos, al 25%, en casos donde se ha destruido quizás al 30%, al 50% o incluso al 90%. ¿Qué sugerirías tú en cada uno de estos casos particulares? Y luego me gustaría tocar con un mayor énfasis el tema de, por ejemplo, la iglesia de la Compañía de Pisco, de la cual no quedan sino 2 portadas únicamente. ¿Qué nos comentas para estos casos? Yo creo que como son hitos de la ciudad, son unos monumentos que hace como 300 años que es parte de la traza de la ciudad, tú no puedes quitarla, o sea, no la puedes desaparecer, ya se acabó, nos fuimos, ¿no? Yo creo que habría que reconstruirla con el mismo material, ¿no? Porque en el caso de la Compañía de Jesús, que también estuvimos ahí, efectivamente las 2 portadas, la que era el ingreso al convento y el ingreso
la iglesita, están en pie. Yo creo que ahí ha sucedido lo mismo un poco, que han colapsado las cerchas y eso se han llevado un poco los muros laterales, ¿no? Pero está en pie. Yo creo que habría que reconstruirlos, ¿no? Tal es el caso, o sea, vamos, el tema de reconstruirlo no es algo nuevo, no lo estamos inventando, eso se hizo pues en Europa, en la mayoría de las ciudades después de haber sido bombardeadas y casi destrozadas con las guerras mundiales, se reconstruyó todo a la misma usanza, o sea, con el mismo estilo y hasta con las mismas técnicas constructivas, ¿no? Como el caso de esta catedral en Alemania, ¿no? Que también se reconstruyó, pues, ¿no? Exacto. Justamente el tema de la reconstrucción muchas veces se considera como un falso histórico, pero sin embargo lo que tú has mencionado, tengo entendido que ciudades como Varsovia fueron prácticamente reconstruidas porque así lo pidió la misma población, o algunos casos como la Catedral de Dresde, algunos edificios en Berlín, o el campanario de Venecia, que se desmoronó y fue reconstruido íntegramente. Sí. Sí, no, claro, yo pienso, o sea, vale la pena reconstruirlo porque son monumentos vivos, o sea, todavía están en uso, llámese la iglesia, llámese la Casa Hacienda San José, ¿no? O sea, si son monumentos que están un poco en desuso ahí a la historia, quizás no reconstruyas, haz un poco, deja nomás los restos, ¿no? Para que pase parte de la historia, ¿no? O sea, déjalo así, no lo toques, seamos puristas. Pero si son edificaciones que todavía es parte del corazón de la ciudad, es parte de la vida de la ciudad, tú no tienes ningún derecho pues a negarle que reconstruyan su iglesia, que reconstruyan su casa hacienda. No, o sea, yo creo que sí deberíamos de seguir un poco el tema de respeto a las tipologías, respeto a los volúmenes, que es un poco la imagen y la identidad de cada una de nuestras ciudades, ¿no? O sea, en Pisco, por ejemplo, se ha caído muchas de las edificaciones alrededor de la Plaza de Armas. O sea, qué miedo, qué es lo que van a hacer ahora, porque obviamente la proporción de la Plaza de Armas era para la proporción de estas edificaciones que había, a que la ciudad siga teniendo la misma identidad cultural, patrimonial, que se la quitarías si es que no te esfuerzas en hacer una reconstrucción, ¿no? Patricia, te agradecemos muchísimo por estar nuevamente con nosotros en Perú Barroco. Creo que la información que nos has traído es fundamental y contribuye a disipar un poco las dudas que hay acerca de cómo se encuentra actualmente el patrimonio monumental en la zona afectada por el sismo y de lo que podemos hacer al respecto. Agradecemos a la arquitecta Patricia Navarro Grau por siempre sus ideas tan claras y su información tan precisa. Nosotros, amigos, regresamos en un momento siempre en Perú Barroco.